Le damos la bienvenida una vez más aquí en nuestro Ministerio de Enseñanza en el Talmud. Ya sabe que la palabra Talmud es una palabra en hebreo, la cual significa un verdadero discípulo que desea ser lo que Rabí Jesús es. Y conforme a la palabra del Señor en el Nuevo Testamento, en la primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Le damos la bienvenida, que nosotros estamos enseñando aquí la palabra expositivamente, en otra palabra, versículo por versículo, frase por frase, y sí, algunas veces palabra por palabra, con el propósito singular de profundizarnos en la palabra de Dios para ser un mejor reflejo de la persona de Jesucristo aquí en esta tierra. Aquí estamos, enseñando sobre el libro de Romanos, y hoy llegamos al capítulo 11. Por favor, vamos a abrir nuestra Biblia en Romanos capítulo 11, y note que nosotros habíamos comenzado este serie de enseñanza en el libro de Romanos el 24 de abril 2024. El 24 de abril en 2024. Perdón, es donde habíamos comenzado esta serie de enseñanzas. ¿Por qué? Lo que estamos haciendo es literalmente capítulo por capítulo por capítulo, versículo por versículo por versículo, frase por frase por frase, y si alguna vez es palabra por palabra por palabra. Y eso es importante a comprender lo que dice la palabra en su contexto, en su contexto. Note bien, el contexto es el rey en la palabra para interpretarla y entenderla muy bien. Y ahora llegamos a Romanos capítulo 11, versículo 28 hasta 29, y vamos a entrar en esta nueva sección de escritura. Y note bien que a través del libro de Romanos hemos recibido literalmente, que no entiendo, pero es literalmente, hemos recibido, note bien, miles y miles de personas que han llegado a los pies de Cristo Jesús en muchas partes del mundo en Latinoamérica, donde estamos y tenemos el gran privilegio de, a través de este canal aquí, ¿no?, en Telenet, en Cusco, note bien que se difunde esta enseñanza, ¿no? Y luego en las redes sociales, y luego lo que sucede es, se recoge a través de estos medios de comunicaciones, y estamos en un sinfín de otros canales y redes sociales, donde ya estamos entrando en 10 países en Sudamérica, y más de 160 y pico de emisoras. Estamos muy, muy agradecidos, y nosotros nunca levantamos una ofrenda. Nunca estamos aquí para enseñar la palabra del Señor, porque lo que nos preocupa más son las almas entrando para la honra y la gloria del Señor Jesucristo. Tenemos gente que nos apoya a nosotros, ¿no?, orando con el mazo dando. Muy bien, vamos al libro de Romanos capítulo 11, versículo 28-29, y ahora llegamos a nuestro gran bosquejo al tercer punto grande, que es este. Aquí estamos hablando de Israel y su restauración, ¿no? Y esta es la tercera garantía, es que Dios tuvo, que Dios tuvo agrado en los patriarcas de Israel. Vamos a leer. En cuanto al Evangelio, versículo 28, en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección de Dios, son amados por causa de los padres, porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Vamos a orar. Señor, como siempre, Señor, permítenos entrar en tu presencia expresando gratitud. Gratitud por la obra que tú has hecho en nuestros corazones y la obra que tú estás haciendo en los corazones de los demás que están entrando en el reino diariamente, Señor, a través de la enseñanza de tu palabra, con miles y miles y miles y miles de pastores, evangelistas y maestros en la palabra que están enseñando la palabra por toda parte del mundo. Gracias, Señor, que nos ha llamado a nosotros, pero somos miles, Señor, llevando el mismo mensaje, el mensaje glorioso del Evangelio de tu Hijo amado Cristo Jesús, Señor. Y Señor, permite que hoy día, Señor, igual, que la gente pueda entrar a través de la enseñanza de tu palabra. Esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Note esta sección aquí. Esta es la tercera garantía. Esta es la tercera garantía, es que Dios tuvo agrado en los patriarcas de Israel. Ahora note bien, dice, en cuanto al Evangelio, versículo 28, en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección de Dios, son amados por causa de los padres. Porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Yo creo que usted note aquí en versículo
28, note bien que dice, y esta es una, como digo, esta es una afirmación, los judíos son enemigos por causa de vosotros. Escuche bien, presta su vista aquí. Son enemigos, en versículo 28, en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Quiero que note lo que está haciendo el apóstol Pablo. Él está afirmando que los judíos, por un periodo de tiempo, por un corto tiempo, son enemigos por causa de vosotros. Suena como si Dios hubiera predestinado el rechazo de Israel. Así suena, ¿no? Sin embargo, Dios no causa el pecado. Eso está bien claro en la palabra porque Santiago capítulo 1, versículo 13 y 14 lo afirma que así no es la cosa. Dios no hace que la gente rechace a su Hijo y su voluntad. Él no hace eso. Este no es el asunto que le está hablando aquí. Mira. Lo que esa afirmación significa es esto. La palabra, ¿no? Enemigo, esta palabra enemigo aquí, tiene un significado pasivo y uno activo. Es interesante esta palabra. Tiene un significado pasivo y activo, ¿no? Quiere decir hostil o odiado por. Significa odiar o ser odiado. Es posible que en este pasaje en particular haya que entenderlo de las dos maneras simultáneamente. En otra palabra, los judíos eran hostiles a Dios. Habían rechazado la oferta de la justicia de Dios en la persona de Cristo Jesús y se habían negado a ser la fuerza misionera del Hijo de Dios a la misma vez. En consecuencia de haber hecho eso, suscitaron el desagrado de Dios. Aborrecían a Dios, consecuentemente Dios se desagradó de ellos. Note que Dios hizo lo que tenía que hacer, en otras palabras, ¿no? Se volvió a los gentiles. ¿Ustedes quieren ser una bola de desobedientes? Vamos a ponerlo en términos más comprensibles. Ustedes quieren ser una bola de desobedientes, me voy con estos. Y eso fue lo que hizo Dios. Note bien, entre los gentiles, Dios encontró, ves, un pueblo receptivo. ¿Y quién son los gentiles? Nosotros. Mira lo que ha pasado por toda parte del mundo. Estos son millones sobre millones de gente que no son judíos, recibieron el evangelio del Señor Jesucristo. Y los gentiles aceptaron la oferta de la justicia de Dios en la persona de Jesucristo. Y construyeron se constituyeron en la fuerza misionera de Cristo ante todo el mundo. Por esa razón nosotros estamos por todas partes del mundo predicando el evangelio. Mira, yo he cruzado literalmente el mundo. Y por favor, trata de entenderme. Yo no me estoy, como se dice, jactando. No me estoy jactando, por favor. No voy a malinterpretar lo que estoy diciendo. Pero estos últimos 40 y pico años yo he cruzado por todas partes del mundo, llevando el evangelio del Señor Jesucristo, predicando, plantando iglesias, etcétera y etcétera. Y en el transcurso de hacer eso, estos últimos 40 y pico de años, yo he encontrado a centenares y centenares y centenares de otros haciendo la misma cosa. Porque hemos oído la voz de Dios ir y hacer discípulos por toda parte del mundo, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo no soy el único. Y somos centenares y centenares y centenares y centenares, miles que estamos haciendo la misma cosa. ¿Por qué? Porque el pueblo que no era judío, nosotros habíamos recibido la palabra de Dios y fuimos receptivos a aceptarla. Sin embargo, es fundamental recordar algo. Esto no significa que cada gentil es salvo tampoco. La mayoría no lo son, aunque sí un buen número de ellos han aceptado y todavía aceptan a Jesucristo. Debemos recordar esto, que en este pasaje Dios está hablando nacionalmente, no individualmente. Nacionalmente, no individualmente. Ahora,
Nosotros entendemos que unos pocos, así fue, que unos pocos judíos aceptaron a Cristo como el Mesías. Pero el número es pequeño, fue tan pequeño que en los ojos de la mayor parte de la gente es algo insignificante. Pero el número es tan pequeño que Dios puede decir que Israel como una nación ha rechazado a Cristo. Y eso fue lo que pasó. Ahora, un número mucho más grande de los no judíos, mucho más grande de los gentiles, acepta a Cristo como su Salvador. Y sin embargo, como queda en evidencia por la vida sin santidad de la mayoría de los gentiles, la mayoría rechaza a Cristo. Nosotros nos encontramos en el mismo paquete. Pero el número de los que lo reciben es bastante grande. Es suficientemente grande como para que Dios diga que los gentiles, como una comunidad, han aceptado su oferta de salvación en Cristo. Ahí está la diferencia, ¿no? Piensen bien conmigo. El punto es que Dios está hablando nacionalmente en este pasaje, no individualmente. Y debemos recordar esto porque es absolutamente esencial que cada uno haga una decisión personal de recibir a Cristo y seguirle llevando una vida pura. El apóstol Pablo lo pone de esta manera. Abre su Biblia en Tito capítulo 2, por favor. Vamos a abrir nuestra Biblia en Tito capítulo 2. En Tito capítulo 2, ve lo que dice versículo 11, 12, 13, 14. Repito, Tito capítulo 2, del versículo 11 a 14, versículo 11 dice, ¿por qué? Porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos y vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús, que quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Ahora, la segunda cosa, la afirmación. Estamos leyendo aquí versículo 28-29 de Romanos capítulo 11. Note que la afirmación dice, son amados por causa de los padres. Fíjense bien, son amados por causa de los padres. En otra palabra, los judíos son amados por causa de los padres. Muestra que Dios todavía ama a Israel. No sé de dónde sacamos la idea que Dios rechazó a Israel completamente, rotundamente, contundamente, que él lo hizo. No, él no hizo eso. Mira, como una gente todavía le es muy especial. Tenga mucho cuidado. Especialmente en Latinoamérica, donde la mayor parte andan condenando a Israel por la política de la izquierda. Tenga mucho cuidado con eso. Este es el pueblo de Dios. Tenga mucho cuidado que la ira de Dios no sea derramada sobre nosotros por nuestra estupidez política. Tenga mucho cuidado con eso. Pregunta, ¿cómo puede ser cuando ellos han sido tan hostiles hacia el Hijo de Dios, Jesucristo, y contra el esfuerzo misionero del Hijo de Dios? Repito la pregunta. Me encantan las preguntas. A mí me encanta la pregunta. Mira. Varios años atrás, 5 años atrás, me dijeron, no, hermano Eddie, está desperdiciando tiempo en Cusco porque la gente no quiere escuchar el evangelio, no le importa, y el pueblo peruano no le importa, Y yo escuché todo eso y yo dije, a mí me encanta cuando me dicen la palabra no. Me encanta. No, bueno, de todo modo, yo no estoy levantando ofrendas, yo no estoy buscando el apoyo. Yo y mi esposa nos vamos a lanzar
Y si perdemos, perdemos el dinero de nuestra bolsa. Vamos. Y encontramos todo lo contrario. Es una tierra seca, sequísima, porque no predicamos el Evangelio, predicamos religión, y religión, y religión, y religión, costumbres, tradición, tradición. ¿Qué me importa? El Evangelio del Señor Jesucristo es la única cosa que puede salvar las almas. Y todo lo que me dijeron, voy descubriendo que era lo contrario. Porque a través de los últimos 5 años que estamos en el aire, el pueblo ha respondido al Evangelio del Señor Jesucristo y todavía sigue respondiendo al Evangelio del Señor Jesucristo. Mire bien. Nota la pregunta. Si Israel falló, Israel rechazó a Dios, ¿cómo es posible que Dios todavía los ama a ellos? Bueno, ¿cuántos de nosotros que somos padres y tenemos hijos rebeldes y todavía los amamos? Todavía los amamos. ¿Por qué? Porque es algo innato en nuestro corazón de amar lo nuestro. Y Dios ama a los suyos. Mira bien, escuche la pregunta. ¿Cómo puede ser cuando ellos han sido tan hostiles hacia el Hijo de Dios, Jesucristo, y contra el esfuerzo misionero del Hijo de Dios? Esta pregunta entra, es muy interesante. Esta pregunta entra de una persona que no está sintonizando, ¿no? Del país de Chile. Wow, me encontró. Y yo ya le respondí personalmente a la persona. Bueno, vamos a responder a esta pregunta. ¿Cómo puede ser cuando ellos han sido tan hostiles hacia el Hijo de Dios, Jesucristo, y contra el esfuerzo misionero del Hijo de Dios? Bueno, hay 2 razones por qué Dios todavía ama a Israel. Primeramente, nota lo que él dice en versículo 28-29 de Romanos capítulo 11. Los patriarcas de Israel eran personas piadosas, personas de una fe en Dios fuera de lo común. Por esa razón, Dios dice, yo los amo a ellos por sus padres, sus antepasados. Hubo personas como Abraham, como Isaac, como Jacob, como Moisés, como Josué, como Débora, como Ruth, como Elías. Y la lista podría alargarse más y más y más y más y más. Como dicen las escrituras. Vamos a rezar a Romanos, libro de Hebreos capítulo 11. Te quiero mostrar algo. Guarda su lugar en Romanos 11, pero vamos a Hebreos capítulo 11. Y en Hebreos capítulo 11, vamos a buscar, por favor, versículo 32 hasta 38. Te quiero mostrar algo aquí. Hebreos declara quiénes son esta gente. Mira lo que dice. En Hebreos capítulo 11, versículo 32 hasta 38. Mira lo que dice. ¿Y qué más diré? Pues el tiempo me faltaría para contar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, quienes por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas, cerraron bocas de leones, apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada, siendo débiles fueron hechos fuertes, se hicieron poderosos en la guerra, pusieron en fuga, ¿no?, a ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección, y otros fueron torturados, no aceptando su liberación, a fin de obtener una mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes y hasta cadenas y prisiones. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada, anduvieron de aquí para allá, cubiertos con pieles de ovejas y cabras, destituidos, afligidos y maltratados, de los cuales el mundo no era digno de ninguna de esta gente. Errantes por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas de la tierra. Wow.
De esto es lo que está hablando. Mira lo que dice. Rece conmigo Romanos capítulo 11. En versículo 28-29. Romanos 11, 29 dice, en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres, los patriarcas. Esta es la razón por que Dios todavía los ama. Pero hay una segunda razón, escuche bien, hay una segunda razón, mire bien, por la que Dios todavía ama a Israel. Dios mismo es inmutable, esa es la parte que se nos olvida. Dios es inmutable. ¿Qué significa esa palabra inmutable? Significa que Él no cambia, ahora tú y yo cambiamos. Nuestros sentimientos son llevados por aquí, que por allá, que por aquí, que por allá. Tenemos buenas relaciones con amigos en Cusco, en Perú, donde habíamos vivido pues 5 años, y otros que nos dieron la espalda. ¿Qué te puedo decir? Pero mi afección por ellos no cambia. Y la afección de ellos hacia nosotros sí cambió, pero el nuestro para ellos no cambió. Dios es inmutable. Ahora, yo no soy Dios, yo no pretendo ser Dios, pero he aprendido unas cositas pequeñitas de Dios. Dios no cambia. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito a morir por nuestros pecados, para todos que creen y no se pierden, más tenga que vida eterna. Dios muestra su amor hacia nosotros cuando aún éramos débiles. Dios muestra su amor a nosotros cuando éramos enemigos. Dios muestra a nosotros su amor cuando aún éramos pecadores, vil. Y mandó a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Dios no cambia, Él es inmutable. La única cosa que yo te pido, por favor, es no pisotear eso. Y la gente lo hace todo el tiempo. ¿Qué tú puedes decir? La gente lo hace todo el tiempo, lamentablemente. Pero esta es la segunda razón. Hay una segunda razón por la que Dios todavía ama a Israel. Mira, Dios mismo es inmutable en sus dones y llamamientos. No cambia. Dios llamó y prometió dones muy especiales a los patriarcas de Israel. Y Dios es inmutable, por lo tanto. Bien. Libro de los Salmos dice esto. Salmo capítulo 33, versículo 11. Y en Salmo capítulo 33, versículo 11 dice esto. Mira, escuche. El consejo del Señor permanece para siempre. El consejo del Señor permanece para siempre. Los diseños de su corazón de generación en generación. Wow. Salmo 102. Salmo 102, versículo 27. Escuche bien. Salmo 102, versículo 27 dice, pero tú eres el mismo y tus años no tendrán fin. Tú eres el mismo y tus años no tendrán fin. Salmo 102, versículo 27. Mira Salmo 135, versículo 13, por favor. Repito, Salmo 135, versículo 13. Escúcheme, dice, tu nombre, Señor, es eterno. Eterno. Tu memoria, Señor, por todas las generaciones. Salmo 145. Salmo 145, versículo 13. Escuche bien lo que dice la palabra del Señor. Dice, tu reino es reino por todos los siglos, y tu dominio permanece por todas las generaciones. Malaquías capítulo 3, versículo 6. Malaquías capítulo 3, versículo 6. Es el último libro del Antiguo Testamento, dice, porque yo, el Señor, no cambio. ¡Pum! Dios, Jehová Dios, dice, porque yo soy el Señor y yo no cambio. Yo soy el Señor. Jesús, Dios está hablando. Dice, porque yo, el Señor, no cambio. Por eso vosotros, oh hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. No te he matado como lo mereces. Porque yo no cambio. Te amo. Te amo. A pesar que eres un rebelde, orgulloso, soberbio, terco, necio,
indiferente, mula, bruto, burro. Y Dios dice, te amo, te amo, te amo. Uno se queda, pero ¿por qué me amas? Mira todo lo que yo he hecho en esta vida. ¿Cómo es posible que tú me puedas amar? Te amo, te amo. Mira, en la década de los 90, yo estaba en Sudáfrica predicando. Y en Sudáfrica, en esa época, me recuerdo que fui a la prisión a predicar, donde me dieron el permiso de ir a predicar a la prisión. Y en esta prisión, en Cape Town, en Sudáfrica, es donde tenían encerrado al famoso Nelson Mandela. Nelson Mandela estaba ahí en preso. Ahora, cuando yo fui en esa misma prisión donde él estuvo, en el mismo lugar, yo le pedí permiso a predicar en el corredor, en la sección donde tienen todo lo que están esperando, la pena de muerte. La pena de muerte. Mi costumbre es, cuando voy a las prisiones, ese es el lugar donde yo quiero ir. Porque esta gente ya tienen una fecha asignada en donde van a ser ejecutados. Y yo estoy afuera y hay familias afuera esperando entrar. Y una familia me dijo, oye, ¿quién está visitando aquí? Y bueno, yo pido permiso para predicar y estoy esperando que me venga a traer. Y ahí viene un subdirector de la prisión con 4 guardias conmigo, hacia mi persona, para llevarme. Mientras que ellos están en camino, ellos me llamaron por nombre en voz alta. Dije, aquí estoy, espéranos, ahí vamos. Yo estoy hablando de esta familia. Y esta familia me dice, ¿usted va a entrar dónde? Yo dije, en el corredor de la pena de muerte. Y se molestaron. Uno de ellos, ¿tú le vas a predicar el evangelio? Sí. Mató a mi hija. Mató a mi esposa. Violó a mi esposa y la dejó en pedazos con machete. Igual a mi hija. ¿Y tú le vas a predicar misericordia? Sí. Señor, si hubiera sido tu hijo que lo hubiera hecho, ¿hubiera pedido misericordia? Sí. Perdón. Así no es con todos. ¿Sabe por qué? Porque Dios no cambia. Tú y yo cambiamos, pero Dios no cambia. Tú y yo sí. Tú y yo. El aire sopla por aquí, sopla por allá y nosotros cambiamos. Pero no es Dios. Y sin yo saber, la familia que estaba a la par de esta gente era la madre de ese hombre que había violado y matado a la esposa y la hija de este hombre. Y me quedé pálido. Y el hombre le voltea, ¿usted es la madre? Sí. ¿Y tú amas a tu hijo? Sí. ¿Cómo es posible? Mira lo que hizo con mi esposa mío. Pues él es mi hijo. Él es mi hijo. Yo entiendo, la mamá dijo, yo entiendo que él va a morir. Yo entiendo que la ley, la justicia de la ley tiene que caer sobre mi hijo. Y él tiene que pagar el precio con la pena de muerte. Yo entiendo eso. Pero todavía lo amo. Es mi hijo. Y yo estaba mirando y ya llegó la guardia y le dije, un momento por favor. Y la mujer vino y abrazó a ese hombre. Y ese hombre cayó de rodillas llorando. Y le dijo a la mujer, mira, el padre, el esposo que perdió su hija, su esposa, a través de la mano de esta mujer, su hijo. Él está ahora de rodillas, él está de rodillas en el piso. Y él mira a la mujer
Dice, perdóname. Y la mujer lo ayuda a él levantarse y se abrazan. Y lo que yo no esperaba es que los dos se voltean a mi persona y me abrazan y dicen, predique el Evangelio del Señor Jesucristo a todos ellos, antes que aparte de esta tierra, porque esta semana van a ser ejecutados. Wow. Wow. No sabía qué decir. Dije, sí, voy a hacer, voy a predicar. Yo voy entrando con lágrimas y la gente me ve entrando en la prisión con los guardias. Entro. Y el director de la prisión estaba en la ventana. Yo no me di cuenta que estaba en la ventana y él estaba mirando hacia abajo. Y él vio todo. Él me recibe adentro. Me pregunta, nos presentamos, me pregunta, ¿qué pasó? Yo le dije lo que pasó. Me manda adentro para predicar el Evangelio. Él no estuvo. No supe que él había salido de la prisión. Un grupo de guardias. Y trajo la familia de ese hombre que había matado a la esposa y la hija de este otro, de la familia de este hombre, trajo su mamá y trajo el hombre. Los dos. Y no me di cuenta que ellos estaban a una distancia escuchando el Evangelio del Señor Jesucristo. Yo prediqué el Evangelio con una ternura a los hombres más vil y vulgar que te puedes imaginar. Y Dios tocó el corazón de estos hombres. Y ellos vienen y dicen, ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? Y ahí estaba el padre y la madre. Y los dos echaron un llanto y todos los prisioneros se levantaron la cabeza. Y estaban los dos ahí de mano, orando, pidiéndole perdón al Señor Jesucristo por sus propios pecados. Y se voltean los prisioneros allá arriba. Y el hombre que había cometido ese homicidio, esa violencia, cae de rodillas llorando para recibir al Señor Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque Dios no cambia. Tú y yo cambiamos, pero Dios no cambia. Mire bien. En el libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 12. Hebreos, capítulo 1, versículo 12 dice, y como un manto los enrollarás, como una vestidura serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no tendrán fin. Hebreos capítulo 13, versículo 8, por favor. Hebreos capítulo 13, versículo 8 dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Santiago capítulo 1, versículo 17, por favor. Santiago capítulo 1, versículo 17 dice esto, dice, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de los luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. Apocalipsis capítulo 1, versículo 8 dice, yo soy el alfa y el omega, dice el Señor, que el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Está captando la idea de lo que nosotros estamos hablando aquí? ¿Está captando esta idea? Mira, vamos a rezar a Romanos capítulo 11 y vamos a enfocar los versículos 30 y 31. Romanos capítulo 11, versículo 30 y 31. Escuche bien. Este es el cuarto punto o la cuarta garantía que estamos hablando, ¿no? La garantía es la misericordia y el testimonio. La cuarta garantía es la misericordia y el testimonio del creyente de los judíos,
Vamos a leer Romanos capítulo 11, versículo 30 y 31 dice, pues así como vosotros en otro tiempo fuisteis desobedientes a Dios, pero ahora se os ha mostrado misericordia por razón de la desobediencia de Dios. Así también ahora estos han sido desobedientes, para que por la misericordia mostrada a vosotros, también a ellos ahora se les sea mostrada misericordia. Mira, Dios ha mostrado misericordia con mi persona. Y sé que no lo merezco. Ni tampoco vos. Ninguno de nosotros merecemos la misericordia de Dios. Es un don, es un regalo de Dios. Un don, un regalo de Dios. Uno no se gana la misericordia. Es algo regalado, otorgado por el corazón de la otra persona, que no está obligada a darte o regalarte la misericordia. De la misma forma que tú y yo como gentiles, que no somos judíos, hemos estado violando la palabra de Dios, blasfemando el nombre del Señor, viviendo como nos da la gana en este mundo. Ahora Dios le dice, nos dice a nosotros, la misma misericordia que yo he derramado sobre ustedes, ahora lo voy a derramar sobre los judíos. ¿Entienden? Estos dos versículos, versículo 30 y 31, estos dos versículos, pues así como vosotros en otro tiempo fuisteis desobedientes a Dios, pero ahora se os ha mostrado de misericordia por razón de la desobediencia de ellos. Así también ahora estos han sido desobedientes, para que por la misericordia mostrada a vosotros, también a ellos se les es mostrada misericordia. Quiero que tú notes algo importante aquí. Estos dos versículos hablan históricamente, muy simplemente, la historia se repetirá. La historia se repetirá. Mira bien. En el pasado, antes de la venida de Cristo, los gentiles no conocían a Dios, ni le obedecían, pero los judíos sí. ¿Entendiste lo que acabo de decir? Antes nosotros, estamos generalizando el comentario aquí. Antes nosotros, ¿qué nos importaba de Jehová Dios? Teníamos nuestros propios dioses. Éramos idólatras. Teníamos nuestros propios dioses por todas partes. No le echamos caso a nada a Dios. Los judíos sí. Con el tiempo, los judíos rechazaron a Dios, lo cual se ve finamente en el hecho de que dieron muerte al Hijo de Dios, a Jesucristo. Ellos también dejaron de creer, no obedecieron a Dios. Ahora bien, note que si llegamos a conocer a Dios por medio de la incredulidad de los judíos, cuanto más se mostrará misericordia a los judíos a través de la misericordia de los gentiles. Ese es el punto. ¿Por qué te sientas ahí? Alto, altivez, arrogante, pensando que eres mejor que los demás, cuando tú y yo tenemos que poner los pantalones igual, nos tenemos que bañar igual. Para decirlo en otra forma, si la misericordia vino a causa de la incredulidad, cuanto más la misericordia resultará en misericordia.
El argumento parece ser este. Nosotros conocimos verdaderamente la misericordia de Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Por lo tanto, queremos que el mundo experimente la misma misericordia y el perdón de pecados. En particular, nos sentimos endeudados con los judíos, el pueblo a través del cual Dios nos dio su palabra y su Hijo y sus promesas. Así que las Escrituras anuncian que los esfuerzos de la evangelización orientados hacia los judíos darían fruto algún día. Los judíos serán alcanzados por la misericordia de Dios. Creerán y obedecerán a Jesucristo como Señor. Los judíos serán restaurados al favor de Dios. ¿Y por qué no queremos eso? Ser tan orgullosos que somos. Piénsalo bien. Qué tremendo error estamos cometiendo. Piense conmigo, todo creyente que conoce la misericordia de Dios debe compartirla. Dios aborrece el exclusivismo. Dios aborrece el exclusivismo y el prejuicio y la parcialidad. El mundo necesita urgentemente del Evangelio, los judíos al igual que los gentiles, y Dios exige que su misericordia sea compartida con el mundo. Ahora, noten lo que dice el libro de Juan, capítulo 20, versículo 21. Juan, capítulo 20, versículo 21. Ahora escúcheme lo que él dice aquí, Juan capítulo 20, versículo 21. Jesús entonces le dijo otra vez, paz a vosotros, como el Padre me ha enviado, así también yo os envío. Y escuchen lo que dice Jesucristo. Paz a vosotros, como el Padre me ha enviado, así también yo os envío. Ahora escuche bien. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Nosotros los católicos y los cristianos, que somos dos grupos principales debajo de la sombra de la persona de Jesucristo. Son los dos grupos principales debajo de la sombra de Jesucristo. Escuche bien. Y estamos cometiendo el mismo error que hizo Israel de no compartir el evangelio del Señor Jesucristo. Que Dios tenga misericordia de nosotros igual. Vamos a rezar a Romanos capítulo 11 y ahora llegamos al versículo 32. Romanos capítulo 11, versículo 32 y llegamos a la quinta garantía. La quinta garantía, ¿no? La quinta garantía es la santidad y la misericordia de Dios. La quinta garantía es la santidad y la misericordia de Dios. Mira lo que dice Romanos capítulo 11, versículo 32, dice esto, dice, porque Dios ha encerrado, mira lo que dice, esto es importante, porque Dios ha encerrado a todos en desobediencia para mostrar misericordia a todos. Mira lo que dice el versículo 32, Romanos capítulo 11. Porque Dios ha encerrado a todos en desobediencia para mostrar misericordia a Dios. Ahora, depende de qué versión de la Biblia tú estás leyendo. Otro quiere decir ha sujetado, sujetó. Depende de qué versión estás leyendo. Ahora, esta palabra que sujetó, encerró, significa encerrar en un lugar, encerrar, clausular, ¿no? Esta es una, esta es una idea, como digo, poco común. Dios ha tomado a los hombres judíos y los gentiles y los ha encerrado en desobediencia o incredulidad. Dice, ¿cómo es eso? ¿Cómo funciona eso? Okay. ¿Tú quieres ser desobediente? ¿Tú quieres hacer lo que te da la gana? Muy bien. So, Dios hace esto. Dios remueve su mano de gracia de ti. Donde ya no está la conciencia abierta, ya no es sensible al Espíritu Santo, al susurro de la voz de Dios, y te deja a las solas. ¿Tú quieres ser desobediente? ¿Quieres ser desobediente? Ahí te dejo. Este es el juicio de la corte divina.
Este es el juicio de la corte divina. Es el cuadro de Dios utilizando para bien los pecados y las circunstancias. Dios toma el pecado y la usa para bien del mundo. Dios toma el pecado y lo usa bien para el bien del mundo. El hombre ha escogido el pecado, ha elegido hacer su propia voluntad en la vida, de modo que Dios lo deja de seguir sus propios caminos. Dios encierra, si lo puede ver, porque esa es la palabra, Dios encierra al hombre en su propio mundo de egoísmo y le deja desambular en su mundo de pecado. ¿Por qué? Para que se vea claramente la verdadera naturaleza pecaminosa del hombre y en consecuencia el hombre honesto y pensador busque a Dios. Mira, Dios desea y quiere tener misericordia de todos, judíos y gentiles. Pero antes de acercarse a Dios, el hombre debe confesar dos cosas. Y aquí es donde le cuesta al hombre. El hombre tiene que confesar dos cosas. Primeramente, que son criaturas pecadoras. Que son criaturas pecadoras moribundas con una urgente necesidad de Dios. Y eso es lo que tú no quieres hacer. Es precisamente lo que tú no quieres hacer. Eres un pecador vil. Moribundo. Moribundo, tú sabes que tú andas mal, pero tú no quieres reconocer esa verdad. Ahora yo quiero que usted note algo. Todos los hombres, sean judíos o no judíos, judíos o gentiles, están encerrados en su mundo de pecado. ¿Pero por qué? Para que Dios pueda tener misericordia de ambos. Y la santidad y el amor de Dios garantizan que los judíos serán salvos y restaurados, y la misericordia de Dios a la misericordia de Dios. Todo lo que se necesita es que judíos empiecen a buscar a Dios. Dios tendrá misericordia de cualquiera que le busque genuinamente. Eso es lo que dice. Volteate. Mira, de la misma manera que tú le diste la espalda a Dios, enfréntalo. En el libro de Hebreos capítulo 11, por favor. Mira lo que dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 11. Mira lo que dice en versículo 6. Versículo 6 dice: y sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque es necesario el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. En el Antiguo Testamento, vamos a regresar al quinto libro del Antiguo Testamento, Deuteronomio capítulo 4. Miren, Deuteronomio capítulo 4, versículo 29, dice lo siguiente, dice: pero desde allí buscarás al Señor tu Dios y lo hallarás si lo buscas con todo tu corazón y con toda tu alma. También en Segunda de Crónicas capítulo 7, versículo 14, Segunda de Crónicas capítulo 7, versículo 14, dice lo siguiente, dice: si se humilla mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, y oran y buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. El Salmo 103, versículo 17 dice así: mas la misericordia del Señor es desde la eternidad hasta la eternidad para los que le temen, y su justicia para los hijos de los hijos. En Proverbios capítulo 8, versículo 7 dice así: porque mi boca profirará la verdad, abominación a mis labios es la impiedad. En Jeremías capítulo 29, versículo 13 dice lo siguiente, dice: me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón. Lamentaciones capítulo 3, versículo 22 dice esto: que la misericordia del Señor jamás termina, pues nunca fallan sus bondades. En el libro de Joel, capítulo 2, versículo 13, dice esto: rasgar vuestros corazones y no vuestros vestidos. Volved ahora al Señor vuestro Dios, porque Él es compasivo y clemente, lento para la ira, abundante en misericordia, y se arrepiente de infligir el mal. Miqueas capítulo 7, versículo 18, por favor.
Miqueas capítulo 7, versículo 18 dice, ¿qué Dios hay como tú que perdona la iniquidad y pasa por alto y pasa por alto la rebeldía del remanente de su heredad? No persistirá en su ira para siempre porque se complace en la misericordia. ¿Qué es lo que tú esperas? Dios te está hablando hoy día. Tú no tienes razón por cual encontrarte en el infierno. Tienes la tremenda oportunidad de arrepentirse y recibir al Señor Jesucristo en este gran momento. Señor Padre, te pido, Señor, que salve a este pueblo que está sintonizando, Señor. Sálvalos a través de su misericordia, así a tu misericordia, Señor. Que ellos puedan recibir el amor tuyo, la gracia suya y el perdón de sus pecados. Señor, rescátalos, sálvalos, para tu honra y tu gloria. Esto yo te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús.